La homeopatía nació, digamos, de la idea, de la mente de un médico alemán que se llamaba Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann nació en Alemania, en una ciudad que se llama Meissen, o se llama Meissen, Alemania. La familia de Hahnemann se dedicaba pues, a hacer jarrones, tazas, platos de porcelana. Y entonces el papá de Samuel Hahnemann, quería que su hijo pues continuara con el legado. Él decía, bueno, yo hago los platos, las tazas, los jarrones, y mi hijo Samuel sería el encargado de pintarlas. Pero resulta que Samuel Hahnemann pues fue un alumno muy destacado. Dicen sus historiadores que incluso cuando faltaba algún maestro a alguna clase, Samuel Hahnemann daba la clase. Y entonces, en el transcurso de la escuela, conoció a un médico que vio todo el potencial de Samuel y dijo, no, este muchacho tiene que estudiar medicina, porque, como dice ahí en este renglón de Samuel Hahnemann, médico políglota, Hahnemann hablaba cerca de 11 idiomas desde muy temprana edad. Y aparte del alemán, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, hablaba incluso algunas lenguas como arameo, griego, latín, en fin. Era políglota. Y entonces fue por intervención de este médico que lo vio, que Samuel Hahnemann estudió la medicina. Y en el inter de estudiar medicina, en aquella época, pues también se estudiaba química. Por eso lo vamos a ver a lo largo del diplomado. Hahnemann ya tenía también muchos conocimientos acerca de reacciones, acerca de elaboración de medicamentos. Y finalmente dice que es traductor porque mientras estaba estudiando la carrera ya de medicina, como una forma de sostenerse, era haciendo traducciones. Que este ser traductor le sirvió años después a lo que vamos a ver, que fue cuando inició a desarrollar la homeopatía. En aquella época, recordemos que la medicina, claro, la medicina alopática, porque hasta Hahnemann pues, no había esta distinción, que bueno, dicho sea de paso, el término de homeopático y alopático fue acuñado gracias a Hahnemann. Él fue el que, cuando empezó a desarrollar esta nueva medicina de la que vamos a hablar, le tuvo que dar un nombre y le dio el nombre de homeopatía. Y a la medicina, que era la medicina tradicional, pues le llamó alopatía. Entonces, en esta época, sabemos que era una medicina un poco más rudimentaria, ¿no? Estamos hablando de mediados de 1800, en donde la medicina se basaba en muchas sangrías, medicinas a veces muy, muy tóxicas. Esa era la época en donde Hahnemann estaba, estaba desarrollándose como médico. Una vez que terminó la medicina, pues Hahnemann regresó a Meissen, empezó a practicar la medicina alopática, hasta que un día murió un paciente suyo. Algunos historiadores dicen que era un familiar, otros que era un hijo, lo cual no tiene mucho fundamento. Otros dicen que simplemente era un paciente. Y entonces cuando muere un paciente suyo, eso le provocó mucha presión, ¿no? Fue un cambio muy fuerte para él, un shock muy fuerte, a tal forma de decir, yo ya no practico la medicina. Yo no sirvo para curar, esta medicina no funciona. Y dejó de la práctica de la medicina alopática. Y entonces, pues para sostener a su familia, porque tenía 11 hijos, resulta que, pues aprovechando la experiencia que había tenido cuando él era joven, les comentaba ahorita hace momento, ¿no? Que era traductor, pues empezó a traducir libros. Y fue en esta traducción cuando, por ahí de finales de 1700, 1789, más o menos, cayó en sus manos trabajo para traducir una materia médica de William Cullen.
lógico, una medicina alopática, ¿no? Entonces, la iba a traducir del español al alemán y haciendo la traducción de esta materia médica, le llamó la atención que perdón, William Cullen decía que al estar traduciendo uno de los medicamentos que era la chinchona, lo que ahora conocemos como la quina, decía que la chinchona, la quina, quitaba la fiebre porque era astringente, porque tenía propiedades astringentes. A lo cual Samuel Hahnemann dijo, no puede ser cierto esto, porque existen muchos medicamentos astringentes, muchas sustancias astringentes que no combaten la fiebre. Y entonces lo que hizo Hahnemann fue empezar a investigar por qué esta chinchona quitaba la fiebre. La forma en cómo lo experimentó, cuenta la historia que tomó primero 4 dracmas de polvo de chinchona. Un dracma en medidas de laboratorio es lo que la persona pueda agarrar con la punta de un cuchillo. Entonces él tomó cuatro de estos dracmas. Hahnemann estando sano, ¿sí? Se tomó la medicina y para su sorpresa empezó a desarrollar síntomas como la fiebre, síntomas como alucinaciones, empezó con problemas respiratorios, empezó a tener una serie de problemas, de síntomas, perdón. Pero después de un tiempo, todos esos síntomas desaparecieron. Y entonces quizá, no sé, el primer pensamiento fue, bueno, a lo mejor tomé mucho, a lo mejor fue una intoxicación, voy a tomar 2. Entonces tomó 2 dracmas, con los mismos resultados, sin tener síntomas él, después de haber tomado estos 2 dracmas, empezó nuevamente con la fiebre, con las sudoraciones, con alucinaciones, y después de un tiempo desaparecieron. Y entonces, eso le empezó a llamar fuertemente la atención a Hahnemann y intentó con un solo dracma, con los mismos resultados. Luego medio dracma, luego un cuarto de dracma, luego un octavo de dracma, hasta que ya no era posible tomar nada de chinchona con la punta del cuchillo. Y entonces lo que hizo fue diluirla. Pero él iba haciendo todas sus anotaciones y se dio cuenta que aunque estuviera diluida esta cinchona, más allá de lo que conocemos del número de Avogadro, es decir, más allá de la 12ª dilución, en donde supuestamente ya no hay nada de materia, él seguía desarrollando síntomas. Y entonces él dijo, aquí tengo algo. O sea, yo estoy sano, me tomo este medicamento, aunque está diluido, y tengo síntomas. ¿Qué pasaría si se lo doy a una persona que tiene esos mismos síntomas? Y entonces buscó a una persona que tuviera exactamente los mismos síntomas que él sentía, la fiebre, las alucinaciones, la falta de respiración, en fin, y le dio, digamos, esta chinchona o cinchona ya dinamizada, ya diluida, y para su sorpresa se curó. Y entonces empezó a hacer investigaciones acerca de esto, de tomar sustancias, porque uno de sus pensamientos fue, esto no puede ser casualidad de una sola planta. Y es decir que debe de haber más plantas que tienen también propiedades medicinales. Está en nosotros encontrarlas. Claro, empezó con plantas, pero después pasó a animales, a venenos de animales, a minerales, y fue así como fue naciendo la homeopatía. Entonces podríamos decir que la homeopatía nació pues como un acto de compasión y de coherencia científica. Aunque hay gente que critica la homeopatía, que dice que no es una ciencia, pero pues desafortunadamente muchas de estas personas que piensan eso, pues es gente que nunca ha estudiado homeopatía, ¿no? Y que sabe que tenemos leyes, que tenemos principios, que está todo escrito en un libro que se llama El órgano de la medicina, ¿sí? Del cual en el curso vamos a apoyarnos mucho en este libro. De hecho, hoy vamos a ver algo de este libro, ahorita les platico un poco más. Miren, esta es una pintura que se llama la homeopatía viendo los horrores de la alopatía.
En esta pintura nos podemos dar cuenta que en la parte así un poco más oscura está el paciente, vemos la coloración, el paciente parece que ya está muriendo. Acá hay unos médicos preparándole una cucharadota de medicina, al parecer le está dando otro medicamento. Acá van los médicos pensando, vemos imagino que es la esposa, y aquí se ve una cabecita como si fuera un niño, su hijo están sufriendo, le pusieron algunas sanguijuelas, aquí aparece es un vendaje, ¿no? A lo mejor le hicieron sí, algún sangrado. Tenemos acá a otros médicos cortándole la pierna, y acá atrás en el closet pues tenemos a la muerte, ¿no? Esperando salir. Y en el lado luminoso vemos a los dioses de la homeopatía, perdón, a los dioses de la medicina. Vemos como hasta la mano, ¿no? De desaprobación, vemos las caras, ¿no? Y entre todos estos dioses de la medicina está Samuel Hahnemann, que bueno, no es que sea un dios, ¿no? Pero el autor lo pintó así, precisamente acá, dentro de los dioses de la medicina. ¿Ok? Entonces, en esta época eran donde estaba practicando Hahnemann la medicina, que ahora ya les dije, ¿no? Eh, por raíz de este incidente, empezó a investigar nuevas formas y fue como encontró a la homeopatía. Hahnemann era muy estructurado. Entonces, cuando empezó a desarrollar todos sus métodos eh, curativos con esta nueva medicina que era la homeopatía, él dejó establecido lo que conocemos como principios inalienables, principios que no podemos cambiar. Estos principios están escritos precisamente aquí en el Organón. Este libro del Organón de la Medicina es, pues, en donde está contenida toda la filosofía, todo el pensamiento homeopático, todo lo que podemos hacer y todo lo que no podemos hacer, viene aquí. Está escrito a manera de, perdón, a manera de parágrafos. ¿Sí? Algunos dicen que los parágrafos son como pequeñas verdades. ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy. Vamos a platicar únicamente de tres que son muy, muy, muy importantes para entender verdaderamente qué es la homeopatía. Y bueno, por último, nada más decirles, digo, del Organón, les decía que está escrito a manera de parágrafos, son 291 parágrafos los que componen este libro. Entonces, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son los principios de la homeopatía que debemos de observar en cada una de las consultas si es que en realidad queremos seguir haciendo una verdadera homeopatía? La primera, digo, no es que sea en orden, ¿no? Simplemente había que empezar por alguna. Entonces, la primera es la ley de la individualidad. Es decir, nosotros vemos a la persona como un individuo único, irrepetible. Y en ocasiones han preguntado, en una ocasión me preguntó un paciente que si tenía algo para el asma. Pues no tengo nada para el asma. Y en la homeopatía no tenemos nada para el asma, no tenemos nada para la fiebre, no tenemos nada para el insomnio, no tenemos medicamentos tenemos medicamentos, ahora sí que para esa persona que está enferma. ¿Sí? No tengo nada para el asma, tengo una medicina para Antonio que tiene asma, porque su asma va a ser diferente a la asma de María. ¿Sí? Entonces, para nosotros, la ley de la individualidad, tenemos que ver a las personas de forma individual. No tenemos que tener, nos dice Hahnemann en el órgano, no tenemos que tener medicamentos favoritos. ¿Sí? Cada uno va a tener un remedio en especial, ¿no? Es muy común que a lo mejor 4 personas vengan a la consulta con tos, por ejemplo, y a cada uno se le recete una medicina diferente, ¿ok? Por esta ley de la individualidad. Para llegar a esta individualidad, tenemos que tomar en cuenta eh,
una situación que se llama modalidad. O sea, tenemos que modalizar sus síntomas. Cómo son, cómo le duele, qué tipo de dolor tiene, si es más en la mañana, en la noche, cómo se mejora, qué le gusta, qué no le gusta. En fin, esto nos lleva a la segunda ley, que es la totalidad sintomática. Y dentro de totalidad sintomática, tenemos que poner por lo menos tres apartados, ¿no? Tenemos que poner eh, en su expediente clínico, ¿no? O sea, para encontrar el medicamento que le vamos a dar, tenemos que saber sus síntomas mentales, sus síntomas emocionales y sus síntomas físicos. ¿Sí? Dentro de los síntomas mentales, pues entran desde ansiedades, miedos, eh, forma de ser, carácter, en fin, entran muchísimas situaciones dentro de esta campo, ¿no? De totalidad sintomática. Entonces tenemos que ver tanto síntomas mentales, síntomas emocionales y síntomas físicos. Tercera ley, que luego llega a ser controversial para los que no practican verdaderamente la homeopatía, y es el remedio único. Hahnemann nos dice en el organón que solamente podemos dar un medicamento simple por vez. Esa es la verdadera homeopatía. Habrá gente que da 2, 3, 4 frasquitos al mismo tiempo. Esa rama se llama pluralismo, o si lo dan en un mismo frasco, ya sería complejistas, pero bueno, esas ramas, de acuerdo al pensamiento de Samuel Hahnemann, esa no es homeopatía. Que curan al paciente, que no lo curan, ese es otro asunto. Pero la verdadera homeopatía es remedio único, un solo medicamento por vez. ¿Que es más complicado? Sí, es más complicado, pero esa es la verdadera homeopatía. La cuarta ley viene la dosis mínima. ¿Cuánto es lo mínimo que te tengo que dar para que empieces a tener efecto, que empiece a tener efecto terapéutico? ¿Sí? Vamos a ver a lo largo del curso que hablamos de potencias 30, 200, 1000. Eso pues ya en otro tema lo veríamos, ¿no? Y la experimentación pura. Todo medicamento homeopático que se diga homeopático debe de tener un escrito, digamos, sí, por escrito, vamos poniéndolo escrito, que se llama patogenesia. ¿Qué es la patogenesia? Pues es el reporte de todos los síntomas que tiene ese medicamento. ¿Se acuerdan que ahorita hace un momento les platicaba más o menos de forma breve cómo nació la homeopatía, ¿sí? Cómo Hahnemann tomó estos dragmas y sintió fiebre, sintió sudoraciones, escalofríos, alucinaciones, en fin. Todo eso, todos los experimentadores que van a experimentar un medicamento nuevo tienen que anotar qué síntomas sintieron cuando se tomaron la medicina. Después se hace un condensado de todos los que participaron en el experimento, se vierte sobre un documento que se llama materia médica y queda ya ahí establecida la patogenesia del medicamento. Es decir, nosotros ahorita, después de esta breve introducción, vamos a ver el medicamento Arsenicum album. Todos los síntomas que vamos a ver del medicamento Arsenicum album fueron experimentados por personas sanas. ¿Sí? Empezaron a tomar Arsenicum album y empezaron a sentir todos los síntomas de los que vamos a hablar. Todo eso queda registrado. Y entonces, todo medicamento homeopático tiene que pasar por una experimentación pura. Tenía un maestro, el doctor Luis Cepeda, que, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros. Él decía que no por el hecho de que un medicamento sea hecho con métodos homeopáticos va a ser homeopático. Puede estar hecho con un proceso homeopático, pero si no se prueba con una experimentación pura, no puede ser llamado medicamento homeopático. ¿Okay? Entonces, nosotros viendo estos 5 principios inalienables que les decía que tenemos que observar en cada una de nuestras consultas, podemos decir que el médico homeópata observa, compara y debemos de elegir el remedio semejante, no el opuesto, ¿sí? Porque el opuesto sería la alopatía, ¿sí? Tiene fiebre, le doy un antipirético.
Tiene vómito, le doy un antiemético. Tiene hipertensión arterial, le doy un antihipertensivo. O sea, están curando por opuestos. En homeopatía, el lema de la homeopatía es lo similar cura lo similar. Similia similimum curantur. Entonces tengo que elegir el remedio más similar a tu enfermedad. Por eso tengo que ver la ley de la individualidad, la totalidad sintomática, en fin. Tenemos que hacer un buen análisis. Bueno, entonces el medicamento homeopático lo utilizamos para curar personas, más no enfermedades, ¿no? Vemos que hay personas enfermas. Pero en sí, ¿qué sería la enfermedad? Y para esto vamos a leer partes muy importantes de 3 parágrafos del organón. ¿Sí? Parágrafo 9, parágrafo 11 y parágrafo 12. En primer lugar, en el parágrafo 9, Hahnemann habla de algo que conocemos como energía vital. Diferentes corrientes filosóficas, diferentes religiones, llaman de una forma diferente a la energía vital. Algunos dicen que es el alma, otros dicen que es el ki, otros dicen que es el zen, que es el... ¿sí? Cada filosofía, cada religión, aunque la homeopatía no es religión, pero llama a algo que nos mueve, algo que nos permite estar vivo, le da un nombre diferente. En la homeopatía, Hahnemann le llamó energía vital, que en algunos libros lo pueden encontrar como fuerza vital. ¿Okay? Entonces, bueno, y por ejemplo, la medicina alopática, recuerdo que tenía un maestro, el doctor Alejandro, él nos decía que era el metabolismo. Ok, llámenle metabolismo, alma, chi, ki, como quieran. Hahnemann le llamó energía vital. ¿Okay? Entonces, en el parágrafo 9 define qué es esta energía vital. ¿Sí? Lo voy a leer un fragmento. Dice, en el hombre, en estado de salud, la fuerza vital, espiritual, la energía que anima al cuerpo material. Aquí solamente una anotación. Cuando dice la fuerza vital espiritual, no es que sea algo acá chamánico y que el espíritu del universo. No, 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 no. Le puso el nombre, o bueno, escribió fuerza vital espiritual, porque se refiere a que en algunas traducciones dice semejante al espíritu, ¿sí? Que se parece a algo espiritual. ¿A qué se refiere? Que no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. ¿Sí? Si nosotros creemos, por ejemplo, en el alma, no puedes ver el alma, pero sabes que la tienes ahí. ¿Okay? Y, por ejemplo, el doctor Alejandro, ¿no? Que nos decía el metabolismo. No podemos ver el metabolismo. ¿Sí? Va a hacer una serie de reacciones, y okay, pero no lo podemos visualizar. Sin embargo, sabemos que está ahí y es lo que nos mantiene vivos. Entonces, por eso Hahnemann a esta fuerza vital o energía vital le llamó una fuerza vital espiritual, ¿sí? Que es como espíritu, que sabemos que está ahí, pero que no la podemos ver. Entonces dice, en el hombre en estado de salud, la fuerza vital espiritual, la energía que anima al cuerpo material, gobierna con poder irrestricto. ¿Sí? Que es que esta energía vital gobierna sobre todo nuestro organismo y subordina todas las partes del organismo a un funcionamiento admirable, armónico, perdón, vital. ¿Sí? Es decir, la energía vital nos regula, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mantiene sanos. ¿Por qué? Porque esa energía vital tiene influencia en todo el organismo y es por eso que nos mantenemos sanos. Entonces, digo, y sigue otra segunda parte, ¿no? Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Y luego nos pasamos al parágrafo 11, en donde ya Hahnemann nos va a decir qué es la enfermedad. ¿Okay? En el parágrafo 11 dice Hahnemann que cuando una persona cae enferma, es solamente esta fuerza vital, espiritual, autónoma, activa en todo el organismo, la que ha sido perturbada previamente por las influencias dinámicas ejercidas sobre ellas por un agente morfífico hostil a la vida. ¿Sí? Quiere decir que entonces la enfermedad es únicamente este desequilibrio
de la energía vital. ¿Sí? Por eso dice la que ha sido perturbada previamente por influencias dinámicas, es decir, por alguna enfermedad, por alguna energía mórbida, desequilibran nuestra energía vital. Y al estar desequilibrada esta energía vital es cuando vamos a caer en estado de lo que conocemos pues como enfermedad. Y luego, digo, sigue más de este parágrafo 11, pero solamente estamos viendo lo más esencial. Parágrafo 12 reafirma lo que Hahnemann escribió en el 11. Cuando dice, es solamente la energía vital afectada mórbidamente lo que produce la enfermedad. De modo, y esto es importante y lo vamos a repetir con otras palabras, dice, de modo que los fenómenos mórbidos perceptibles a nuestros sentidos, estos fenómenos mórbidos perceptibles a nuestros sentidos, no es otra cosa más que los síntomas. ¿Okay? Entonces podemos leer, de modo que los síntomas expresan simultáneamente todo el cambio interno, es decir, la totalidad de la perturbación morbosa de la energía interna. ¿Okay? Entonces, ¿qué es para la homeopatía la enfermedad? Pues simplemente un desequilibrio de la energía vital. Esta energía vital, lo vimos en el parágrafo 9, armoniza todo el funcionamiento del organismo y que fue pues perturbado por una energía mórbida. Y entonces, una vez que está desequilibrada la energía vital, el organismo va a tener estas manifestaciones, como vimos que son los síntomas. Entonces, los síntomas son manifestaciones de la energía vital. ¿Por qué yo ahorita no tengo ningún síntoma? Porque mi energía vital está equilibrada, perdón. Pero quizás si tuviera un catarro, si tuviera alguna cuestión en el estómago, una cuestión de amigdalitis, esos síntomas son señales de la energía vital. Por eso es importante, como vimos en la diapositiva anterior, ver la totalidad sintomática, porque esos síntomas es la forma en cómo la energía vital se está comunicando con nosotros. Por eso tengo que escoger medicamentos que tengan los mismos síntomas que está manifestando la persona. Y entonces, si vamos a armonizar esta energía vital, si vamos a regular esta energía vital, podemos decir que el medicamento homeopático no suprime síntomas, ¿sí? No es, tengo tos, te doy un antitusivo, tengo vómito, te doy un antiemético, ¿sí? No, no estoy suprimiendo, estoy trabajando en el mismo sentido de la energía vital. Entonces, por eso les puse ahí, ¿no? Que el medicamento homeopático no suprime síntomas, estimula esta reacción curativa del organismo. Vamos a ver después que el medicamento homeopático dice Hahnemann en el órgano, rescata esta energía vital y la va a poner, lo que pudiéramos decirlo en formas, palabras sencillas, va a armonizar a la persona nuevamente. Y entonces, dado este proceso, como entendemos la enfermedad, es lógico que nos viene el pensamiento entonces que en la homeopatía escuchamos al paciente, no a la enfermedad. ¿Sí? La persona no está enferma del hígado, no está enferma del riñón, no está enferma, o sea, no es el hígado el que está enfermo, no es el riñón el que está enfermo, no son los bronquios, es toda la persona que está enferma y se está manifestando en el hígado. Pero al decir ¿cuál es la diferencia? Que si yo digo que está enfermo en el hígado, nos obligaría a pensar únicamente en medicamentos para el hígado. Pero si yo digo que es la persona que está enferma del hígado, voy a buscar un medicamento para la persona. ¿Sí? Y en ese medicamento para la persona es donde estoy aplicando los principios inalienables, ¿no? De totalidad sintomática. ¿Cuáles son tus síntomas mentales, tus emocionales y, obvio, tu físico? Y entonces, como curamos de acuerdo a la naturaleza, por eso curamos sin dañar. La homeopatía, una de las enormes ventajas que tiene, o una característica, no para decir ventajas, una cualidad, una característica muy importante de la energía de la homeopatía es que no tiene efectos secundarios. Ahora, por eso hablamos, perdón, antes de decir lo siguiente, por eso hablamos de que humanizamos la medicina, porque vemos a la persona, ¿sí? A su mente, a sus preocupaciones, a sus miedos, a sus temores, a sus ansiedades, eh, cómo te hace sentir esa amigdalitis, cómo estás durmiendo, ¿sí? Porque estoy tratando a la persona.
Claro que para hacer esto tenemos que apoyarnos en tres grandes pilares. Es decir, la homeopatía se basa en tres grandes patas, ¿no? En tres grandes pilares. Uno es la medicina, que tenemos que saber de medicina. En la licenciatura llevamos clases de anatomía, de fisiología, de patología, llevamos clases de radiología, de propedéutica médica, interpretación de laboratoriales, porque el paciente nos ve como médicos. Y entonces tenemos que saber y tenemos que manejar también ese lenguaje. Que entonces una gran pata, digamos, pues es la medicina. La otra, la filosofía homeopática, que viene resumida pues en este libro, ¿no? En el organón. Porque un médico homeópata sin filosofía, pues sería, esto me lo dijo un muy buen homeópata, sería como un barco sin brújula. ¿Sí? Y para donde quieras que se vayan las corrientes, para allá se va a ir este homeópata. Que si ahora es inyectable, pues ahora vamos a los inyectables. No, que ahora es pluralista, vámonos a lo pluralista. No, pues que ahora vamos a dar también medicamentos alopáticos dinamizados. Ok, vamos a hacer eso. ¿Sí? Si se alejan de la filosofía, está en riesgo de continuar la homeopatía. Hay un artículo muy bueno que escribió Vitulcas, que es uno de los mejores homeópatas, y él ponía el, a considerar que la homeopatía estaba en peligro de extinción, la verdadera homeopatía. ¿Okay? Entonces, medicina, filosofía, y obvio, como tratamos con personas, tenemos que otra gran pata es la psicología, porque tratamos con personas con preocupaciones, con miedos, con ansiedades, con desilusiones, con trastornos obsesivos compulsivos. ¿Sí? Entonces, la homeopatía no simplemente es como despectivamente mucha gente quiere decir agüita con alcohol. No, la homeopatía es más seria, la homeopatía es más profunda. No tenemos nada más medicamentos para la tos, para la gripa, para la diarrea. ¿Sí? Tenemos que adentrarnos muy bien a todas estas tres ramas, ¿no? De la medicina, de la filosofía y de la psicología. Hay algunas preguntas que muy frecuentemente nos hacen aquí en la homeopatía. Una, ¿qué enfermedades puedo tratar con homeopatía? Todas. Tenemos que saber que, al igual que la alopatía puede tratar todo, sí. Puede curar todo, no. Pero también la homeopatía puede tratar todo, sí. Puede curar todo, no. Debemos de saber cuáles son nuestros límites, ¿sí? Porque también tenemos que ver la condición de la persona, cuánto tiempo lleva enfermo, bla, bla, bla. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que considerar. Pero de entrada, ¿puedo tratar, qué enfermedades, perdón, puedo tratar? Pueden tratar todas las enfermedades. ¿Quién puede tomar homeopatía? Todo el mundo. Desde las embarazadas, que es una gran cualidad que tenemos sobre los medicamentos alopáticos, se puede tomar durante el embarazo, recién nacidos, hasta personas de la tercera edad sin ningún problema. ¿Se puede tomar juntos homeopatía y alopatía? Sí, sin problema, porque nosotros, bueno, déjenme poner de una vez la siguiente pregunta para redondear esto, que si debo suspender el tratamiento alopático. Nosotros no podemos quitar ningún medicamento que no hayamos puesto, porque si no nos metemos en un problema muy serio con Secretaría de Salud. Si yo le puse un antihipertensivo a un paciente, yo se lo puedo quitar. Pero si ya viene el paciente, por ejemplo, hipertenso, y otro médico fue el que le puso, el que le recetó pues su medicamento, yo no se lo puedo quitar. Se lo puedo tomar junto, se lo puedo tomar junto. Pero yo no puedo, y eso se lo tenemos que decir al paciente, nosotros no podemos suspender nada que no hayamos puesto. ¿Sí? Hay un mito que dicen que la homeopatía es lenta. Otro que me encanta, dicen que la homeopatía es buena, pero tienes que tenerle fe. Pues no, ya les dije al principio, no somos una religión, no somos un culto.
Porque si fuera cuestión de fe, entonces, ¿cómo se curan los animalitos? Porque hay una rama de la homeopatía veterinaria. ¿Cómo se curan las plantas? Porque también hay una rama que es la agrohomeopatía. Y no nos vayamos tan lejos, ¿cómo se curan los bebés? Los bebés no saben nada de placebo, no saben nada de tener fe. Ellos se toman la medicina y les surte, ¿no? Y entonces uno de esos mitos, ¿no? También que dicen que es muy lenta. Pues no, recuerdo este mismo maestro, el doctor Luis Cepeda, él decía, la homeopatía no falla, el que falla es el homeópata. ¿Sí? Si yo no supe darle el medicamento adecuado, lógico que va a tardar en curarse, ¿no? Eh, en esa pandemia que tuvimos hace 4 años, no sé, pacientes con COVID que tuve oportunidad de tratar, en menos de una semana ya estaban de pie. Pacientes con dengue al segundo día, tercer día a lo mucho, ya están de vuelta en sus actividades. Entonces eso no es, digo, o sea, si eso es lento, pues no sé, también no es magia, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas. Quizá tú tengas ahorita algunas otras, haznoslas saber, por favor. Me gustaría terminar con un pensamiento de Basilis Gegas, otro homeópata también del cual vamos a estar mencionando, que dice que los homeópatas somos pioneros de la medicina del futuro. Entonces, pues no me quedaría más que comentarte, digo, todavía nos falta ver la parte del medicamento. Eh, Siguiente sesión veríamos la lección 1 de Kent y veríamos algo de ya de enfermedades agudas. ¿Ok? Entonces, vemos el primer medicamento, que es precisamente Arsenicum album. Entonces, para hablar de este primer medicamento, vamos nada más poniéndonos de acuerdo en una cuestión. Yo porque es muy común, ¿no? Que luego ya uno empieza a hablar en el idioma que hablamos todos los días, pero para entendernos. Si yo digo, o cuando yo diga que, por ejemplo, Arsenicum album tiene ansiedad, significa que ese medicamento yo lo puedo utilizar en un paciente con ansiedad, ¿sí? No para, con ansiedad. Pero tenemos que ver más características de la persona, ¿no? Si yo digo que arsénico malvum es friolento, entonces quiere decir que tengo que considerar que esta persona ansiosa, por ejemplo, sea friolenta, ¿sí? Porque si es caluroso ya sería otros medicamentos. Entonces, este lenguaje lo decimos porque, y te invito que, si es tu primer contacto con la homeopatía, una forma en cómo podemos aprender mejor los medicamentos es haciéndoles una personalidad, ¿sí? Hacer al medicamento como que fuera una persona. Por eso hablamos, ¿no? De que Arsénico Malvum es avaro, Arsénico Malvum es ansioso, Arsénico Malvum es cuadradito, ¿sí? Porque nos la imaginamos como persona y así es más fácil de aprenderlos. Entonces, antes que nada, antes de empezar, dentro de los medicamentos homeopáticos, tenemos así como dos grandes grupos, bueno, tres, dos grandes grupos, tres. Uno, los policrestos, y luego vienen los semipolicrestos y los medicamentos pequeños. Policresto significa poli, muchos, crestos, usos, ¿sí? Medicamentos que tienen muchos usos, es decir, que tienen muchos síntomas. Arsénico es un policresto, ¿okay? Es un medicamento muy grande. Luego vendrían los semipolicrestos, como dice su nombre, son medicamentos no con tantos síntomas. Y finalmente pequeños medicamentos donde ya son muy específicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí viendo medicamentos policrestos. Arsénico es un policresto. Es un medicamento de origen mineral, es el arsénico, el anhídrido arsenioso, lo que la gente conoce como arsénico. Este arsénico se va a presentar como un polvo blanco que pareciera azúcar. ¿Ok? El tema principal, que no es el mismo que la esencia, yo te lo platico, el tema principal de arsénico es la ansiedad.
Es decir, arsénico es un medicamento muy ansioso. Traduciéndolo nuevamente a lo que les decía al principio, quiere decir que lo puedo utilizar en personas con mucha ansiedad. ¿Ok? Digo, no es remedio único ahí y no es únicamente donde funciona. Ya lo veremos. Entonces, arsénico es muy ansioso. ¿Por qué? ¿Por qué es ansioso arsénico? Porque resulta que atrás de esa ansiedad hay un paciente muy inseguro. La inseguridad le va a provocar ansiedad. La inseguridad le va a provocar que sea tan estructurado, porque como vamos a ver, lo vamos a platicar, pero todo lo vamos a entender desde esa inseguridad, ¿ok? Es un paciente que se siente vulnerable en el mundo. Y obvio, como es muy inseguro, va a tener mucho miedo hacia el futuro, va a tener mucho miedo a perder la razón, va a tener uno de los grandes miedos de Arsénico, bueno, vamos a ver, que es a la soledad. De hecho, todos sus males, todos sus dolores, todas sus enfermedades van a agravar, van a estar peor cuando está solo. ¿Okay? Entonces, esto de la esencia del paciente es la inseguridad, esto lo dice el homeópata George Vitul Katz, que es uno de los que vamos a ver mucho. Otra característica, la destructividad. Son pacientes muy destructivos. Son pacientes que en su destructividad nos van a querer jalar a sus problemas, porque una de sus frases es, no me voy solo. ¿Okay? Siempre van a tratar de arrastrar a otras personas a su problema. Y en la consulta, este no me voy solo, muchas veces aparece en forma de una pregunta muy sutil, que es la que el paciente nos dice, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? Es una pregunta muy peligrosa que nos puede hacer el paciente, porque nosotros no podemos dar una recomendación, no podemos dar un consejo, perdón. Entonces, ¿y qué hago? Lo que está tratando de hacer el paciente es jalarte mi problema, solucionamelo tú, dime qué hacer. ¿Ok? Entonces, arsénico siempre va a tratar de arrastrar a las personas a sus problemas. A grandes rasgos, la personalidad de arsénico es una persona envidiosa. Son personas avaras. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Bueno, un avaro no gasta, ¿no? Invierte. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo invertir dinero a arsénico? Porque qué tal donde después ya no tenga, qué tal donde se me acabe, porque acuérdense, atrás de todo está la inseguridad, qué tal donde pierda el trabajo y si ya no me alcanza, y si, sí, atrás de todo eso hay alguien inseguro. Entonces se vuelven muy ruin, se vuelven muy malévolos y crueles, porque vamos a ver que arsénico, la personalidad, la persona arsénico, son muy estructurados. ¿Sí? Su área de trabajo siempre debe estar impecable. Todo, las plumas bien acomodadas, los cuadernos bien acomodados, los cuadros en las paredes siempre bien ordenaditos. Y no sé, hasta su armario va a estar por toda la ropa de invierno, y luego la de verano, las de manga corta, las de manga larga, por diferentes colores. ¿Sí? Es una forma de tranquilizar toda esa inseguridad que lleva dentro. Entonces, ¿por qué se vuelve ruin, malvado, cruel, inquieto? Porque si él lo hiciera con su persona y con sus cosas, pues está bien, pero va a querer que todos sean así. Y entonces se vuelve todo esto y se vuelve muy fastidioso. Oye, ¿por qué no arreglas? Oye, ¿por qué no cambias? Oye, fíjate que compré yo en esta tienda en línea estos organizadores, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sí? Se vuelven muy fastidiosos. Y Arsénico, al final de sus días, también se vuelve muy amargado, porque se dio cuenta que la vida es fluida. ¿Sí? Se dio cuenta que no todo tiene que estar en un perfecto orden como él quería. ¿Ok? Digo, vamos a hablar todavía más de estas personas, ¿no?
pero a grandes rasgos estas serían características de arsénico. Es un medicamento que tiene acción en sistema nervioso central. Es decir, lo podemos utilizar en afecciones del sistema nervioso central. Tiene acción en músculo. Mismo caso, ¿no? Lo podemos utilizar en afecciones musculares. Tiene acción en aparato circulatorio, así como en membranas y mucosas. A grandes rasgos, esta es la personalidad, la acción del medicamento arsénico Malvin. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos platicado ahorita hace momento, cuando vimos la primera parte de esa mini introducción, de que debemos de ver a la persona con sus síntomas mentales, emocionales, particulares, ¿no? Pues bueno, vamos hablando precisamente de los síntomas mentales de Hahnemann, de Hahnemann, perdón, de arsénico. Es decir, en qué condiciones mentales podemos utilizar el medicamento arsénico. ¿Sí? Hay tres síntomas claves, ¿sí?, que en homeopatía llamamos como keynote. Y esos síntomas claves dice que están presentes en casi todas las situaciones agudas y en la mayoría de las crónicas. Es decir, si yo quiero utilizar arsénico, debe de ver alguna de estas tres, o dos, o tres, la mayoría de las veces. Debe de ver por parte del paciente ansiedad con su enfermedad, inquietud y temor, o temor. Ahorita vamos a ver a qué le tiene miedo arsénico, ¿no? Pero debe ser entonces que la enfermedad me ponga ansioso, que la enfermedad me ponga inquieto o que tenga miedo, ¿ok? Ok, ¿qué síntomas mentales tiene? Habíamos visto que atrás de todo hay la inseguridad. Todo lo podemos utilizar en personas inseguras. Ok, esa sería la traducción, ¿no? Y entonces, como es una persona insegura, no quiere dejar nada al azar, ¿sí? No quiere dejar nada a la suerte, a decir, bueno, si se presenta algún imprevisto, lo voy a saber cómo solucionar. Y entonces, para evitar o para combatir esa inseguridad, va a hacer planes. Y entonces el paciente arsénico tiene un plan A, y si falla el plan A, tengo un plan B. Y si falla en plan B, tengo un plan C. ¿Sí? Hace muchos planes porque no quiere dejar nada al azar. Quiere cubrir todas las posibles eventualidades que le puedan suceder. Y esto es en cuanto a planes, pero por ejemplo, cosas más prácticas. A ver, me quiero imaginar la mochila de un alumno, de un estudiante que tenga personalidad arsénico. Pues no va a llevar nada más una pluma, porque ¿qué tal donde le falle esa pluma? Bueno, lleva dos plumas. Pero ¿qué tal donde la segunda pluma no funcione o se la pidan prestada o se la regale a alguien? Pues tengo tres plumas. Y entonces a lo mejor voy a llevar tres, cuatro plumas, dos, tres lápices. ¿Sí? Voy a tratar de cubrir cualquier eventualidad. Toda esa aparente organización no es otra cosa más que tratar de compensar la inseguridad que tiene este paciente. Es una persona también, o lo podemos utilizar, en la inquietud. La depresión de arsénico, pues lo podemos utilizar en un caso de depresión. Pero, ¿qué características va a tener la depresión de arsénico? Es una depresión que lo va a obligar a estarse moviendo. Y es el paciente que nos dice, es que no encuentro mi lugar. Me siento en un lado, me siento en otro lado, me paro, salgo de la casa, perdón, entro, no encuentro mi lugar. Esa es la inquietud. Y entonces, nosotros quizá tengamos la idea de la depresión como la persona acostada o sentada en un rincón oscuro, llorando. Sí, ese es un tipo de depresión, pero la depresión de arsénico va a ser una depresión ansiosa, una depresión que lo obliga o lo obligue a estar caminando, a estar o a estarse moviendo del lugar.
Y entonces esta misma inquietud le va a provocar insomnio, ¿sí? No puede descansar en ningún lugar. ¿Por qué me va a causar así como un problema la cama? Por lo que representa. La cama representa quietud, representa paz, representa tranquilidad. Y es lo que arsénico menos tiene. ¿Ok? Entonces, incluso va a tener insomnio porque no puede estar tranquilo. Dice la materia médica de Hahnemann, materia médica pura, y esto lo pongo de forma textual, con respecto a arsénico. Dice, cambia continuamente su posición en la cama. Va de una cama a otra, se acuesta aquí, digo, y se acuesta ahora aquí, ahora allí. ¿Sí? Así lo escribió literal Hahnemann. Nos damos una idea entonces, ¿no? Del tipo de inquietud, del tipo de ansiedad de arsénico. Y en la cama puedo estar tranquilo. Otro síntoma mental de arsénico es la destructividad. Sí, es sumamente destructivo, porque siempre va a estar tratando de evadir su realidad. Es una persona que no se siente amada, que no se siente querida por nadie, es una persona insatisfecha y es una persona que siempre va a querer jalar a, la, a los otros a su problema. Siguiente, otro síntoma mental de arsénico es lo tacaño. Se dice que es tan pobre física y emocionalmente que aunque tenga mucha riqueza no la va a disfrutar. ¿Y por qué no la va a disfrutar? Porque ¿qué tal donde se me acabe el dinero? ¿Qué tal donde ya no tenga para comprar? ¿Qué tal donde ya no siga el trabajo? No sé, por estar pensando así fatalistamente, no va a disfrutar lo que tiene. Se dice que las personas tacañas nunca van a vivir de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Tiene posibilidad de vivir muy bien, sin embargo, no va a vivir muy bien, porque hay que ahorrar, que tal donde no tenga mañana. Una persona tacaña, le decía, no hace gastos, hace inversiones. Entonces nunca va a comprar algo que vaya a perder su valor. Son personas que si necesita, por ejemplo, comprar una camisa y en la plaza que está aquí a 10 minutos está en 900 pesos, y se da cuenta que al otro lado de la ciudad está la misma camisa, pero en 850. Va a cruzar toda la ciudad con tal de ahorrarse 50 pesos. ¿Ok? Esa es una característica de arsénico. Y entonces también, aparte de tacaño, pues se vuelve avaro. Sí, se vuelve envidioso, se vuelve muy crítico, muy despreciativo, porque va a querer que todos actúen como él. ¿Por qué no arreglas? ¿Por qué no? Porque estás gastando, ¿no? Debes de tener tal y tal inversión. ¿Sí? Se vuelven muy exigentes con los demás. Quizá una de las principales indicaciones de donde manejamos pues arsénico es en las ansiedades, sobre todo en la noche. Va a tener ataques de ansiedad que lo van a sacar de la cama. Si de por sí ya no podía estar quieto, no estaba muy inquieto, moviéndose del lugar, moviéndose de cama, pues con mayor razón, ¿no? Entonces es una ansiedad sobre todo que se va a hacer más grave pasando la medianoche. Aproximadamente a las 3 de la mañana es cuando va a alcanzar su máximo pico ansioso. ¿Ok? Obvio, entonces nos hace pensar que arsénico va a tener insomnio. No es el único medicamento para el insomnio, porque el insomnio hay que ver qué es lo que te está despertando. ¿Sí? Porque puede ser que despierta porque está recordando hechos desagradables, ese es otro medicamento. Puede estar despertando porque a esa hora planea mucho, ese es otro medicamento. A esa hora se le ocurren muchas ideas, es otro medicamento. Entonces, dentro de esta individualidad de la que hablábamos, pues la de arsénico es que va a tener insomnio por la ansiedad. ¿Ok?
Tiene mucho miedo a morir, sobre todo cuando está solo. Entonces, arsénico es muy común que venga a la consulta acompañado de alguien. Nunca va a andar solo. Si va a ir a apagar la luz, va a querer que alguien lo acompañe. ¿Por qué no quiere estar solo? ¿Y por qué agravan sus males cuando arsénico está solo? ¿Qué tal donde me pase algo? ¿Sí? Si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a levantar? No sé. Entonces, por eso siempre va a querer estar acompañado, perdón, de alguien. Tiene miedo a morirse de forma repentina. Ahorita vamos a ver algunos otros miedos. Para arsénico, el simple hecho de oír la voz de alguien, eso ya me va a hacer sentir tranquilo. ¿Sí? Puede estar a lo mejor en el segundo piso de tu casa, pero si no oye nadie, te va a empezar a poner ansioso. Entonces a lo mejor se va a asomar por el cubo de la escalera, pega un grito, le habla a fulanita, a fulanito. Si le contestan, sí, acá estoy abajo en la cocina. Con eso me baja la ansiedad, porque sé que si me pasa algo, ya tengo quien me ayude. ¿Ok? Entonces tiene mucho miedo a morir. De hecho, la muerte es un tema favorito de él. Y vamos a ver que de, por una forma paradójica, ¿no? Todas sus excreciones, su sudor, sus diarreas, hasta que veamos síntomas particulares, van a tener un olor a muerte. Puede llegar a tener deseos de matar a alguien o de que lo maten, ¿okay? Que puede convertirse en suicida, aunque no necesariamente se va a quitar la vida arsénico. ¿Por qué no necesariamente se va a quitar la vida arsénico? Porque tiene miedo a la muerte. Si no tuviera ese miedo a la muerte, es muy probable que dentro de los medicamentos mm, que pensamos cuando tenemos pacientes con tendencias suicidas, estaría muy fuertemente arsénico. Mencionamos de la soledad, ¿verdad? Miedo a la soledad, porque todos sus males van a agravar cuando se encuentra solo y van a mejorar pues cuando está en compañía de alguien. Como decía, ¿por qué tengo miedo a la soledad? Por la inseguridad que tiene el medicamento. Tiene un síntoma mental eh, característico que es desesperación por curarse. ¿Sí? Para él, si tiene un síntomas y viene a la consulta, para él quisiera curarse ya, casi casi saliendo del consultorio, ya no tener ningún síntoma. ¿Okay? Tiene desesperación por curarse. Piensa que es inútil tomar el medicamento, que es incurable, que se va a morir. Esto lo vemos en materia médica de alguien. Si bien dijimos que tiene miedo a la muerte, les decía, vamos a ver más miedos, pues tiene fuerte miedo a la oscuridad, fuerte miedo a estar en cama, a los fantasmas y a los ladrones. Y aquí a lo mejor alguien dirá, bueno, pues cualquiera tiene miedo a los ladrones. Sí, pero esto ya es un miedo patológico, ¿no? El de arsénico. Pero el miedo de arsénico a los ladrones no es tanto por lo que le puedan hacer, es por lo que le puedan quitar. Y tengo miedo a los ladrones de que me quiten mi celular. Y alguien diría, bueno, pues ni modo, pues te compras otro. Y donde ya no tenga dinero, y donde ya no consiga el mismo modelo. ¿Y qué tal si ¿sí? Esa inseguridad que tiene es lo que le hace tener miedo a los ladrones? Como digo, no tanto por lo que le puedan hacer a la persona, sino por lo que le puedan quitar. ¿Ok? Otro síntoma mental tiene que ver con el orden. Lo platicamos de forma breve, ¿no? No tolera ver cosas fuera de su lugar. Bueno, él considera que es tu lugar. ¿Sí? Y su escritorio siempre está muy bien ordenado, las plumas bien derechitas en un lado, luego los lápices, los cuadernos, no sé, en fin. O son las personas que si van, por ejemplo, a un restaurante, lo primero que hacen cuando si tienen los cubiertos es poner los cubiertos en orden, a lo mejor hasta poner un dedo, ¿no? En el borde de la mesa y a partir de ahí eh, acomodarlo, no sé, tiene que estar todo en orden. Una de las peores cosas que le pueden hacer a un arsénico
es ver, por ejemplo, un cuadro chueco, se muere. Bueno, no literal, no, pero le causa mucha ansiedad. Es capaz de, si está, por ejemplo, en la consulta o si está en otra casa, es capaz de decir, oye, al dueño, ¿no? Oye, ¿me permites? Se para y acomoda el cuadro, ¿sí? Porque ver algo fuera de su lugar, algo que está chueco también, es de lo peor, ¿ok? Entonces, estos son de los principales síntomas mentales de arsénico. Síntomas generales. ¿Qué es un síntoma general? Un síntoma general es aquel que afecta a todo el cuerpo. Por ejemplo, el insomnio es un síntoma general, ¿sí? Porque nosotros no decimos estuve despierto del ojo derecho, estás todo despierto. La sed es un síntoma general, porque aunque la sed la sienta en la boca, cuando yo tengo sed es porque ya estoy deshidratado todo yo. Y entonces los síntomas generales son también muy importantes porque nos hablan de toda la persona. Al igual que el síntoma mental es muy importante, y es el más importante porque nos habla también de la persona. ¿Ok? Entonces, síntoma general importante de arsénico es que sus dolores son ardientes. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase, la plática de los principios inalienables de la individualidad? Que decíamos que tenemos que modalizar. Bueno, la modalización del dolor en arsénico es quemante, ardiente. Es decir, si yo quiero utilizar arsénico, debe tener un dolor ardiente, un dolor quemante. ¿Sí? La persona arsénico siente como que se está quemando con fuego, como que si tuviera carbones ardientes. Y entonces esto nos hace pensar, por ejemplo, en las gastritis, que lo vamos a ver que es una de los síntomas en donde podemos utilizar arsénico. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de este dolor ardiente? Dice la curiosa peculiaridad de que mejora con el calor local o el calor en general. ¿Sí? Si me duele la cabeza, como que se me está quemando, me pongo algo caliente y se me quita. Hay personas que se ponen algo frío y se les quita. ¿Por qué arsénico va a mejorar por el calor? Porque estamos frente a un medicamento friolento. Arsénico es friolento. Y dice Hahnemann en el órgano que dice palabras más, palabras menos, que no seremos capaces de curar de acuerdo a la homeopatía a un paciente caluroso con un medicamento friolento. Entonces es importante también que sepamos si los medicamentos son calurosos o friolentos. Y entonces les decía que arsénico es friolento, por eso va a agravar por el frío. Dice, a excepción de las cefaleas. Dice, las cefaleas son mejoradas pasajeramente por aplicaciones frías. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, todo lo demás frío lo va a agravar. Porque estamos frente a un paciente friolento. Va a tener deseos de calor, porque casi nunca puede estar caliente. Entonces, la mejoría general va a ser, y mejoría local, pues, por el calor, como vimos ahorita en los dolores ardientes que mejoran por aplicaciones calientes. Les mencionaba que el tema preferido de arsénico es la muerte, y les comentaba de forma paradójica, ¿no? Todas sus secreciones van a tener olor cadavérico, son escoriantes, queman, arden todos por ejemplo, secreciones. ¿Cuáles podrían ser las más comunes? Porque este es uno de los medicamentos mayormente utilizado en intoxicación por alimentos. Diarreas. Es una diarrea escoriante, ardiente, como que se está quemando la persona. Y tienen olor de esa diarrea pútrido, olor cadavérico. ¿Ok? Tiene mucha sed extrema, sed ardiente, ¿sí? Pero la característica de la sed de arsénico es que va a tomar agua en pequeños tragos. ¿Sí? Aunque tenga mucha sed, va a agarrar, por ejemplo, un vaso de agua y le da un traguito, y luego le da otro traguito, y luego le da otro traguito, ¿sí? Sed en pequeños tragos. Entonces, estos son de los síntomas generales más importantes de arsénico.
Finalmente, pues vemos los síntomas particulares, que es en donde la mayoría de la consulta viene, ¿no? Y nos platica sus síntomas el paciente. Empezamos en cabeza. Durante los malestares agudos, los malestares de cabeza son mejorados por el frío, que ya lo vimos, pero en una condición crónica, los dolores los vamos a mejorar por el calor. Entonces, en la fase aguda, arsénico, el dolor de cabeza de arsénico mejora por aplicaciones frías y en un proceso crónico va a mejorar por aplicaciones calientes. Hay hinchazón de los ojos, frecuentemente debajo del párpado inferior, es decir, lo puedo utilizar en ese tipo de pacientes, ¿no? Vamos en cabeza, nariz, coriza del lado derecho. Otra cosa que vamos a ver, que dentro de la homeopatía hay lo que se llama lateralidad. Es decir, hay unos medicamentos que actúan más del lado derecho, hay otros medicamentos que actúan más del lado izquierdo. En este caso, arsénico parece que actúa más del lado derecho, por eso la coriza más del lado derecho. Si le pedimos que saque la lengua, va a tener una lengua blanca. ¿Okay? Seguimos bajando. Estómago. ¿Qué síntomas cura arsénico o qué síntomas podemos tratar con arsénico? Gastritis, úlceras pépticas e incluso malignidades gástricas. Como por malignidades entendemos también cáncer. Ardor en el esófago, ¿se acuerdan que decíamos que todos los dolores son ardientes, quemantes? Pues aquel ardor en el esófago, dice que es extremadamente ardoroso, con deseos de beber agua. Dolores estomacales que mejoran bebiendo leche. Les decía que es uno de los mejores medicamentos en la intoxicación por alimentos. Eso es muy importante. Y les mencionaba de la sed en pequeños tragos. A nivel de recto, vemos que son diarreas, es decir, este es uno que les decía de la intoxicación por alimentos, diarreas, las podemos curar con arsénico, pero que sean diarreas acres, ofensivas, acuosas. Hay algunos libros que mencionan que las heces o las diarreas de arsénico parecen agua de arroz, muy blanquecinas. Es una diarrea que está peor por la ansiedad, lo que también podemos traducir que una persona con ansiedad es que me da ansiedad y me da diarrea. Puede ser ahí arsénico. Es una diarrea que agrava por bebidas frías, por helados o por comer frutas. Así como actúa muy bien, les decía, ¿no? En intoxicación por alimentos. Este es uno de los mejores medicamentos también en asma. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del asma de arsénico? Porque no es el único. ¿Cuál sería el asma de arsénico? Una asma que agrava entre 12 de la noche y 2 de la mañana. Un asma que mejora por sentarse derecho en la cama. Y si se acuesta, va a tener dificultad para respirar con disnea. Y obvio, pero una persona friolenta. Las extremidades van a estar muy frías. Y casi para terminar esta primera lección, vamos a ver que hay un acróstico, ¿no? Que nosotros decimos dama. Dama se refiere a deseos, aversiones, mejorías y agravaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos la introducción que decía de la ley de la individualidad? La individualidad también la vamos a conseguir a través de estas damas. Deseos y aversiones se refiere a deseos alimenticios o aversiones alimenticias. ¿Okay? ¿Qué se le antoja al paciente? Que no se le antoja. Y mejorías y agravaciones se van a referir a cómo mejoran esos síntomas, cómo agravan esos síntomas. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que arsénico tiene deseos de bebidas alcohólicas, de bebidas y comidas calientes,
de pan, de leche y de dulces, así como de ácidos y de limón. Estos serían deseos alimenticios. Aversiones. Tiene aversión a los dulces, a las grasas y a la manteca, pero esta manteca aquí en México la conocemos pues como mantequilla. ¿Ok? Los síntomas mejoran por bebidas calientes, por el movimiento y por el calor. Y finalmente la agravación por comer carne, perdón, por frutas y bebidas frías y por caminar deprisa. Hay algunos medicamentos que van a tener la S, damas, que es la S se referiría a sensibilidad. Pues el paciente es más sensible a medianoche con un pico hacia las 3 de la mañana. Entonces, este fue el medicamento Arsenicum album. Recuerden que les decía que se queden hasta el final de la presentación. Bueno, nada más les comento, la próxima semana de medicamento veríamos uno que se llama Aconitum napellus. ¿Ok? Déjenme dejar de compartir. Ok. Llegó tiempo de la trivia. Vamos a hacer una pequeña trivia. Esta se lo van a contestar directamente a dirección. Dos preguntas muy sencillas. Tres preguntas muy sencillas. Uno, cuando vimos la introducción a la homeopatía, menciona un principio inalienable. ¿Crees que para ti sea el principio inalienable más importante? Pregunta 2 y 3 tienen que ver con el medicamento. Menciona un síntoma mental de arsénico. Si puedes decir cuál es el motor que hay atrás de arsénico. Y en la parte física, ¿cuáles serían uno o dos de los principales usos que le pudieras dar a arsénico? ¿Ven? Pues te agradezco y espero poder vernos a lo largo de todo el diplomado. Mi nombre es Juan Escobar, ya sabes, soy homeópata y seguimos en contacto. Hasta la próxima.